Bien, ya estamos de vuelta. Ahora para que podamos avanzar en el tema, revisando algo de lo que son empujes de tierra y luego el diseño de un muro de contención, ¿no? Todo lo que se refiere a las generalidades para poder diseñar un muro de contención, por ejemplo en voladizo. Bien, la imagen nos muestra por el lado izquierdo a William Rankin y el lado derecho a Coulomb, ¿no? Que son dos de los primeros investigadores que nos dieron algunas expresiones, habiendo planteado ellos unas teorías de falla, unas formas en cómo ellos entendían ocurría la falla del suelo, por ejemplo, entre otros materiales que ellos estudiaron, pero aquí nos vamos a detener en lo que es la falla del suelo, ¿no? Cómo es que el suelo en un relleno llega a fallar. Eh, Hablaron ellos pues de lo que son los empujes de tierra, ¿no? Son dos teorías que para ciertas variables se encuentran, nos dan valores exactamente iguales, pero para otras condiciones pues hay una diferencia entre ellas. Al la parte central hemos puesto un animal voluminoso como es un oso panda y una persona intentando empujar un muro, una puerta contra el oso, ¿no? Que el oso no deja que abran esa puerta. Un poco como analogía de lo que viene a ser el empuje activo, el que en este caso del lado izquierdo intenta la persona de color verde, ¿no? Está empujando activamente, entre comillas, y del otro lado, pues en reposo total, ¿no? O pasivamente, mejor dicho, este oso impide que esta otra persona pueda empujar la puerta, ¿no? Ya lo vamos a discutir un poquito mejor, pero era una analogía para iniciar la exposición. Bueno, como estamos próximos a la fiesta de Navidad también, eh, recuerdo estas palabras que están en el Evangelio de Lucas, en donde justamente al nacimiento de Jesús se escucha en el cielo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace, ¿no? Y es motivo para recordar justamente en esta semana próxima a la Navidad la gloria que Dios merece y que aquellos hombres que deciden vivir conforme a la voluntad de Él pues van a tener parte de su reino. Bien, vamos a empezar entonces con el tema. Vamos a ver qué hipótesis y limitaciones tiene este tema del empuje de tierra para el efecto de lo que vamos a estudiar acá. Bien, el relleno suponemos que es un material granular que no tiene cohesión, que es un material isotrópico, es decir, en cualquier dirección tiene las mismas propiedades y que es homogéneo. Ese material detrás de un muro de contención, por ejemplo, va a tratar de moverse, va a tratar de empujar, producto de la gravedad y de las características propias del suelo, y se va a formar una cuña, y en esta hipótesis suponemos que esa cuña, conformada por este relleno, trabaja como si fuera un cuerpo rígido, ¿no? No tomamos en cuenta que tiene una capacidad interna de deformación. Otra hipótesis es que es posible que el relleno, este material de relleno, alcance un estado que se denomina estado activo, relacionado con el empuje activo, pero para que esto se dé se necesita una cierta deformación. Entonces, por un lado asumimos que todo se comporta como un cuerpo rígido, pero también es necesario que se dé una cierta deformación, un cierto desplazamiento, una cierta rotación para que se alcance este estado activo. Si se alcanza algo intermedio, las fuerzas van a ser mayores, ¿no? Si se llega al estado activo, es decir, hay un cierto nivel de deformación, las fuerzas llegan, vamos a decir, a su mínima expresión. Eh, Como esto lo vamos a ver en un plano, vamos a trabajar con una superficie de ruptura plana, ¿no? Es decir, en dos dimensiones. Las presiones laterales para, para estas hipótesis las consideramos que varían linealmente, ¿no? Si hacemos mediciones en un suelo real tras un muro de contención, bueno, primero vamos a ver que el material no es exactamente isotrópico, que no es perfectamente homogéneo, que algún nivel de cohesión puede tener, y también vamos a medir que las presiones detrás de ese muro no varían exactamente como una recta, ¿no? Como una línea, sino que hay una variación un poco más irregular,
pero para nuestras hipótesis perfectamente podemos aproximarlo a líneas, ¿no? Para efecto de diseño esto es lo que hacemos a nivel mundial. Para determinar la distribución de reacción debajo de la zapata, también consideramos como si la zapata fuese rígida, de tal manera que, siendo el suelo elástico y la zapata rígida, bajo la zapata se presentan presiones también con una distribución lineal, ¿no? Podría ser triangular, podría ser trapezoidal, o podría conseguirse una distribución uniforme según el tipo de cargas que ahí lleguen, ¿no? Bien, ¿cuáles son las limitaciones? Que los muros de contención que se diseñen bajo estos criterios, bajo estas hipótesis, tendrían que ser lo suficientemente largos. Vamos a suponer un muro de contención de 3 metros de altura y pongamos de 15 metros de largo, de 20 metros de largo, de 30 metros de largo. Si tengo en cambio un muro de contención de 3 metros de altura y 4 metros de largo, ya no es tan largo como para pensar que trabaja en una sola dirección. ¿Ok? También suponemos que este muro no tiene en sus extremos otros muros transversales, los cuales modificarían un poco su respuesta, ¿no? Estamos pensando en un muro totalmente envoladizo. Luego sobre el relleno ya dijimos cuáles serían las limitaciones y no consideramos para este caso presencia de agua. Si en la práctica tenemos un suelo que tenga cohesión, hay que tomar en cuenta ese efecto. Si en la práctica tengo un suelo que es saturado, hay que tomar en cuenta ese efecto. Si en la práctica tengo diferentes capas de suelo con propiedades distintas, todas ellas, también debo tomar en cuenta eso en el diseño. Este es un primer acercamiento entonces. Ahí tenemos un ejemplo en donde hay un muro cuya altura total de concreto, desde la cimentación hasta la corona, es de 8 metros, con 2 metros profundizados dentro de parte del suelo hacia el lado izquierdo, y producto del empuje que va a hacer el relleno, este muro va a tender a rotar en su base. La pantalla también tendrá a deformarse, pero para efectos de la cuña que se forma, suponemos como si la pantalla fuese rígida, ¿no? Ya para el diseño estructural en concreto armado o en concreto reforzado ya consideraremos la manera en que se comporta esta pantalla para efectos de transmitirle momentos, ¿no? Bien, entonces por aquí aparecerá una cuña. En la teoría original se trabaja con un bloque que no es una T invertida, como podemos ver la pantalla con la cimentación. Entonces la forma en que se ve la cuña es precisamente un triángulo, ¿no? La cuña viene a ser un triángulo. Aquí no hay una cuña propiamente, pero esta es la manera un poco en que pretendemos seguir la teoría sea de Rankine o de Coulomb respecto a la formación de un sólido rígido que tendría que ser esta cuña, que se mueve empujando la pantalla y que se separa del resto de la masa de suelo que está hacia la derecha. En este movimiento, en este comportamiento del suelo, si el suelo está en reposo, es decir, no se le retira el relleno ni de la izquierda ni de la derecha, el suelo tendría un coeficiente K sub 0. Esta altura, desde la línea horizontal hasta K sub 0, me vendría a indicar cómo es que se presenta la presión lateral en cualquier partícula del suelo, por ejemplo, a una profundidad determinada. Pero si existe la posibilidad de que el suelo se mueva, porque hay una pantalla ahí, un muro de contención, se mueva una cierta cantidad, pues puede moverse una cierta cantidad y esta presión que antes dependía de K sub 0, ahora va a depender de K sub A, que es un valor, como podemos ver, más o menos del orden de la mitad del valor anterior, ¿no? Más o menos la mitad. Entonces, para que se dé K sub A es necesario que haya un desplazamiento del terreno, es decir, que el empuje del terreno mueva ligeramente, haga rotar ligeramente a este muro de contención, y si se da ese desplazamiento suficiente, medido en la dirección horizontal aquí en este diagrama, entonces se va a poder alcanzar este estado que se llama estado de empuje activo. Si el desplazamiento es menor, por ejemplo la mitad, entonces tendremos un coeficiente más alto, ¿no? Por lo tanto las fuerzas con las que hay que diseñar serán mayores. Entonces, entre comillas, digamos que conviene que haya un cierto movimiento controlado para que se llegue a activar este empuje. Por otro lado, si este movimiento hace que en la base, vamos a regresar aquí, ¿no? El movimiento de la parte superior hace que la base, digamos, se acorte, ¿no? El terreno aquí en la base
empiece como que a comprimirse, este terreno va a reaccionar con una fuerza en sentido contrario. Entonces yo podría decir, el empuje activo viene de este lado y de este lado empieza a producirse un empuje pasivo, es decir, este suelo estaba ahí quieto y cuando el suelo del otro lado empieza a empujarlo, a tratar de desplazar toda la masa superior, aquí aparece una reacción, ¿no? Una reacción. A esto es a lo que se le llama empuje pasivo. Pero para que se dé el total del empuje pasivo, este muro superior tendría que haber rotado mucho más, tendría que haber rotado una gran cantidad, esta distorsión tendría que ser mucho más grande para que aquí el empuje pasivo se dé en su totalidad. Entonces lo que puede presentarse en la base es una reacción, pero muy inferior a aquella que produce el empuje o el estado pasivo. Entonces, si regreso al caso anterior, aquí, digamos que este valor me daba una idea de la presión, de la magnitud de la presión que pudiese haber cuando el terreno está quieto. Cuando el terreno está del lado activo, esta altura me daría una idea de la presión que debe soportar la pantalla. Y cuando se da, o para que se dé el empuje pasivo, acá pueden ustedes observar que este coeficiente va a ser muchísimo más grande que los dos anteriores, lo que significa que para poder tener un empuje pasivo, que es así de grande, a la vez necesito esta cantidad de deformación que es enorme, ¿no? Es una gran deformación si la comparo contra la deformación asociada al empuje pasivo, al empuje activo, perdón. Entonces, si en un sistema de un muro de contención y suelo se dan las características de una distorsión que permita que se dé el total del empuje activo y solamente esa distorsión, entonces no será posible que abajo se dé el total del empuje pasivo porque la distorsión es muy pequeña. Para que el empuje pasivo se presente en su totalidad, que sería una presión aquí bastante alta, se necesitará mucha distorsión. Entonces, muchos ingenieros cuando diseñan este empuje pasivo no lo toman en cuenta en sus cálculos porque es muy difícil que se dé el total del empuje debido a que se requieren mucho desplazamiento, ¿no? Bien, seguimos. Rankine señala que cuando tengo una masa de suelo y esta masa de suelo está confinada, es decir, puedo tener más suelo a la izquierda y más suelo a la derecha, o simplemente puedo tener un muro rígido y un muro rígido a la derecha y a la izquierda, cada vez que yo le coloque carga en la parte superior, este suelo va a estar entonces confinado por una presión sigma 3, ¿no? Presión sigma 3 lateral. La presión vertical es la que se transmite al suelo, ya sea de su peso propio o de cualquier estructura que tengamos encima. Entonces, cuando se alcanza el momento de esta falla por presión activa, decía Rankine que lo que se forman son planos, como estos planos que ven aquí inclinados, y es como si el suelo intenta moverse a través de esos planos, es decir, lo que hay en medio de cada uno de esos rombos es como si fuesen sólidos rígidos, vamos a decir así, pero que se mueven a través de esos planos de falla. Y ahí aparece este ángulo θ, que como ven en la parte baja para Rankine está compuesto de un ángulo de 45 grados más la mitad del ángulo de fricción, por ejemplo, de una arena o de una grava. Teniendo entonces esto en consideración, podemos observar un diagrama de círculo de Moore, ¿no? En donde podemos observar la presión sigma 3, es una presión lateral, y la presión sigma 1, que cuando ambas alcanzan ciertos niveles, puedo trazar este círculo de Moore y alcanzar esta superficie de falla, ¿no? Esta línea que tenemos acá vendría a ser la superficie de falla. Entonces con esto podemos estar con esto observando cómo es que, dependiendo si es que hay algún nivel de cohesión y un ángulo de fricción, podemos tener una línea, esta línea no siempre es una recta, tiene una cierta curvatura que se está simplificando, que me puede estar mostrando entonces la manera en que
la combinación de un par de esfuerzos puede hacer fallar el terreno. Podríamos tener, por ejemplo, este otro círculo, ¿no? En este otro círculo de Moore, yo tengo un esfuerzo sigma 3 más pequeño y un sigma 1 también más pequeño, pero son suficientes para que yo alcance aquí tangencialmente a esta superficie de falla. Entonces, pueden haber varias combinaciones de esfuerzos verticales y laterales que lleven a falla, ¿ok? Y aquí entonces está una envolvente de falla, ¿no? Para diferentes posibles combinaciones. Bien, por aquí tenemos una tablita que nos hace tomar en cuenta de manera comparativa, como para que se dé el empuje activo, yo necesito que la masa de suelo o el muro de contención tenga, decíamos hace un rato, una rotación, una distorsión. Esa distorsión, que en este caso es, por ejemplo, de 1 milímetro por cada metro, si es que tengo un suelo granular denso, es suficiente que en 1 metro de altura se desplace lateralmente 1 milímetro y se asegura que se dé el total del empuje activo. En un suelo suelto, granular también, necesito 4 milímetros de desplazamiento lateral, 4 milímetros aquí, por cada 1000 milímetros de altura, por cada metro de altura. Eso significa 0.004. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que se dé el empuje pasivo aquí en la base, ¿no? En la base. Esto tendría no que haberse movido 4 milímetros, sino, como ven acá, 60 milímetros por cada metro de altura o 20 milímetros por cada metro de altura. Entonces, que se dé el empuje pasivo requiere que el desplazamiento lateral o la distorsión sea muy alta. Por eso es que muchas veces no tomamos en cuenta el efecto del empuje pasivo. Estos coeficientes que tenemos aquí, para los coeficientes o para calcular los empujes laterales, están en función, por ejemplo, de la pendiente. Esta es una letra I, ¿no? Una letra I es la pendiente del relleno. Esa pendiente la tengo por acá, I. Son función de la pendiente de la cara interna del muro de contención. Está beta, ahí está beta, por aquí está también, por aquí también está. Y tiene que ver con la diferencia que hay entre propiamente el relleno, por ejemplo una arena, y el concreto, ¿no? Entonces, cuando la arena y el concreto están en contacto, voy a poner acá una superficie, si esto fuese el mismo material, yo puedo suponer que esto es perpendicular, que está a 90 grados. Pero si son dos materiales diferentes, a la derecha arena y a la izquierda concreto, entonces debo suponer que respecto a esta línea perpendicular, la reacción, la fuerza que se da, es una fuerza con un cierto ángulo. Ese ángulo le llamamos el ángulo delta o ángulo de fricción entre la arena y el concreto. Ese ángulo de fricción está aquí definido por delta y también se utiliza dentro de estas expresiones para poder estimar el valor del coeficiente del empuje lateral de tierras en el estado activo. Para el empuje pasivo aparecen también las mismas variables y aquí también hay una limitación respecto al ángulo de fricción. Esto que hemos visto antes tiene que ver con los estados activo y pasivo, pero en cargas estáticas, vamos a decir, bajo cargas de gravedad simplemente. Pero ¿qué ocurre si tengo este muro de contención, tengo el suelo atrás y ocurre un sismo? Entonces los empujes van a aumentar. Esos empujes, tanto activo como pasivo, que se dan durante un sismo, son distintos a los que teníamos antes, pero son mayores y se calculan con estas expresiones que tenemos aquí abajo, los coeficientes, y están en relación a un método de análisis que se llama el método de estos dos autores, Mononovio Cabe, que es un método pseudoestático. Ni es estático totalmente, ni es un análisis dinámico, sino es un método intermedio, pero se llama así método pseudoestático, para cálculo de coeficiente de empujes, pero ante fuerzas sísmicas, ante un evento sísmico.
aquí aparece el coeficiente KV y el coeficiente K sub, que es el que tenemos aquí abajo, ¿ok? Para este caso, ya no voy a decir la presión es un triángulo y la resultante me queda a 1/3 de la altura, sino que voy a decir que la presión tiene una cierta variación, que ya no es lineal, y que la resultante podemos mantenerla a la mitad de la altura. Eso es lo que estamos diciendo aquí, H medios. Bueno, por aquí hay algunos valores que pueden ustedes luego revisar, y lo mismo pasa para el empuje pasivo, ¿no? Aparece una fórmula ya distinta, considerando el efecto del sismo. Bien, un breve paréntesis para recordar siempre que todos buscamos un desarrollo intelectual, profesional, pero en esa mejora nunca olvidemos nuestra calidad de ser humano. O sea, también tenemos que desarrollar nuestra calidad de ser humano y sobre todo nuestra vida espiritual. Vamos a seguir entonces. Hay algo que se denomina estabilidad interna de un muro de contención. En algunos libros aparece así, en otros aparece con externa. Bueno, si estamos hablando básicamente del muro, tenemos que controlar que este muro se mantenga siempre estable. Es decir, hay un equilibrio, pero es un equilibrio que se mantiene. La palabra estabilidad me señala eso, ¿no? No está en equilibrio solo por un instante, sino establemente. Y para asegurarme que ese equilibrio se mantenga o sea estable, necesito cumplir con ciertas verificaciones que tienen que ver con el deslizamiento, con el volteo y con los esfuerzos que de alguna forma se asocian con asentamientos también, ¿no? Mientras los esfuerzos debajo de la cimentación sean más altos, el asentamiento de esta cimentación también va a incrementarse, ¿no? Entonces esto se relaciona también con asentamientos. De manera general, si bajo los esfuerzos, también se bajan los asentamientos. Bien, entonces vamos a quedarnos aquí para que en un siguiente video podamos hablar de este análisis de estabilidad interna y podamos analizar, por un lado, cómo es que se controla el deslizamiento, el volteo y los esfuerzos, revisando un concepto que sería tomar esto como si fuese un bloque de un solo material, porque al principio no tengo dimensiones exactas, y supongo que esto es un solo bloque de un material con un peso unitario promedio. Con esa consideración podré estimar cuál sería el ancho del talón de la cimentación y luego el ancho del pie para definir también, por ejemplo, la altura de la zapata y después, en base a los empujes y a los momentos flectores que se den, definir el ancho de la pantalla en la parte baja, ¿no? En su unión con la zapata. Entonces lo vemos eso en un siguiente video. Muchas gracias.